Una joven en busca de una simple cita en Tinder. Una desaparición que dejó a todo un país en shock. Lo que parecía una noche inofensiva se convirtió en una pesadilla de la que Sidney Luff nunca pudo escapar. ¿Quién estaba detrás de este brutal asesinato? ¿Cómo un simple match la llevó a su trágico final? Hoy hablaremos de una de las citas más aterradoras de la historia de Tinder. Sidney Irene Luff nació el 21 de agosto de 1993 en Broken Bow, Nebraska, siendo hija de George y Susie Luff. Creció junto a su familia en Arcadia, donde desarrolló un profundo amor por la naturaleza, los deportes y la música. Desde pequeña, Sidney destacó por su espíritu amable y generoso, cualidades que la hicieron ganarse el cariño de quienes la rodeaban. Desde la adolescencia, Sidney luchó contra la ansiedad y la depresión, condiciones por las que recientemente había comenzado a recibir tratamiento médico. A pesar de esto, era una persona fuerte y determinada, con el deseo de encontrar la felicidad en su vida personal y laboral. Sidney se graduó en la escuela secundaria Nearly Oakland en 2011, donde era apreciada por sus compañeros y profesores. Tras mudarse a vivir sola, Sidney trabajaba en la tienda Menards, en Lincoln, Nebraska, donde era cajera. En su tiempo libre disfrutaba de la pesca, el golf y la música. También tenía un fuerte vínculo con su familia y amigos, quienes la describían como una persona muy cariñosa y leal. Sidney era abiertamente lesbiana y se sentía cómoda con su identidad. Buscaba relaciones significativas a través de aplicaciones de citas, lo que la llevó a conocer a Audrey en Tinder. Para ese entonces, su deseo era encontrar una conexión genuina, así que después de platicar por mensajes, decidieron concretar una cita el 14 de noviembre del 2017. Para ese punto, Sidney estaba muy emocionada por conocer a Audrey, y la cita salió bastante bien. Después de conocerla, planearon su segunda cita, que fue al día siguiente, el 15 de noviembre del 2017. Lo que nadie imaginó es que ese sería el último día que Sidney sería vista con vida. La desaparición de Sidney Luff comenzó como una preocupación leve y rápidamente se convirtió en una pesadilla. Para ese entonces, sus amigos y familiares comenzaron a notar que algo no estaba bien cuando no se presentó a su turno de trabajo en Menards el 16 de noviembre del 2017. Sidney era una persona responsable y nunca faltaba sin avisar. Por lo tanto, su ausencia fue demasiado inusual. Sin embargo, cuando intentaron comunicarse con ella, su teléfono estaba apagado, algo que jamás solía hacer. En ese momento, su madre, Susie Luff, y sus amigos más cercanos intentaron rastrearla sin éxito. Para ese punto, la preocupación se convirtió en pánico y decidieron reportar su desaparición a la policía de Lincoln, Nebraska. Los agentes iniciaron la investigación revisando su departamento, donde encontraron sus pertenencias personales intactas, incluyendo su bolso, su automóvil y sus gafas, lo que descartaba la posibilidad de que se hubiera ido voluntariamente. Para entonces, su última actividad en redes sociales era una en Snapchat, con el mensaje "lista para mi cita", con fecha del 15 de noviembre del 2017. Esta se convirtió en la única pista sobre su paradero. Sin embargo, la mujer con la que se suponía que había salido, Audrey, no parecía estar preocupada en lo absoluto. En ese momento, la policía comenzó a centrar su atención en Audrey y descubrieron que realmente se llamaba Bailey Boswell y tenía una pareja de nombre Aubrey Trail. Podemos notar que el nombre de la pareja de Bailey se parece al nombre que ella utilizaba en Tinder. Un dato curioso y para no confundirlos. Bailey y su pareja Aubrey fueron declarados como personas de interés por la desaparición de Sidney Luff. Pero, ¿quién era Bailey Boswell? Audrey en Tinder, la mujer con la que se encontró Sidney. A partir de ahora me voy a referir por su nombre real, que es Bailey, para no generar confusión.
Bueno, Bailey Baswell nació en 1994 en Iowa y desde pequeña se destacó en los deportes, particularmente en el baloncesto, donde obtuvo una beca para jugar a nivel universitario. Para ese entonces su vida parecía prometedora, pero con el tiempo sus problemas con sustancias comenzaron a lastimar su estabilidad. Bailey tuvo una hija en su juventud y estuvo casada, una relación que, según testigos, estuvo marcada por abusos y conflictos constantes. Para entonces, su círculo social cambió y comenzó a involucrarse con personas poco confiables. Fue en ese periodo de inestabilidad que, por medio de una plataforma llamada Backpage, que era algo relacionado a citas y encuentros, Bailey puso en su descripción que literalmente estaba buscando a un sugar daddy, y fue así como conoció a Aubrey Trail, quien la introdujo en un mundo de engaños, manipulación y una fantasía muy extraña. Aubrey, 28 años mayor que Bailey, la convenció de unirse a sus estafas, enfocándose en fraudes y promesas falsas de riqueza. Sin embargo, la relación entre ambos no solo se basaba en actividades ilícitas, sino también en dinámicas de control y poder. Para ese punto, Aubrey, quien, como mencionamos, era 28 años mayor que Bailey, tenía una profunda influencia sobre ella, lo que explicaría su papel en el crimen más adelante. Ahora, ¿quién es Aubrey Trail? Bueno, Aubrey Trail nació en 1966 en Alabama, pero pasó gran parte de su vida en Nebraska y Kansas. Desde joven, Aubrey se involucró en actividades delictivas, acumulando un historial criminal que incluía fraudes, robos y estafas. Su vida giraba en torno al engaño y la manipulación, utilizando su astucia para defraudar a personas y comerciantes, especialmente en el mundo de los negocios que venden antigüedades. Aubrey se presentaba a sí mismo como un empresario exitoso, afirmando ser un vendedor de antigüedades con amplias conexiones en el mercado negro. Sin embargo, lo que realmente hacía era estafar a compradores y coleccionistas con artículos falsificados o robados. Este patrón de engaño le permitió construir una red de seguidores y cómplices, incluyendo a Bailey Baswell. Además de su historial criminal, Aubrey era un individuo con tendencias manipuladoras y violentas. Según testigos, tenía un fuerte control sobre Bailey y otras mujeres a quienes reclutaba en una especie de culto, con promesas de dinero y poder. Ya les explicaré más a detalle lo del culto. Para ese momento, Aubrey no solo se veía a sí mismo como un estafador, sino como alguien con una misión más oscura, lo que quedó en evidencia con sus extrañas afirmaciones sobre el vampirismo y los sacrificios humanos. Su relación con Bailey comenzó como una simple asociación delictiva y de pareja sentimental, pero pronto se transformó en una dinámica de dominación y control. Bajo su influencia, Bailey pasó de ser una joven universitaria con un futuro prometedor a una cómplice en su mundo de estafas y crimen. Con el tiempo, Aubrey se convenció de que necesitaba llevar su poder más allá del fraude y comenzó a idear el asesinato de una víctima como parte de su retorcida visión de superioridad y control absoluto. Fue en este contexto que se vio involucrada Sidney Love. Ahora vamos a abordar el tema del culto y sus creencias del vampirismo. Toda esta información fue declarada en juicio por diferentes miembros y exmiembros de dicho culto. Una ex participante dijo que llegó a ver entre 10 y 12 mujeres en el culto cuando ella estuvo presente, pero no se sabe con certeza cuántas personas formaron parte de este culto. Aubrey convenció a varias mujeres de que él era un ser con habilidades sobrenaturales y que podía concederles riquezas y poderes, solo si se unían a su supuesto culto. Aubrey aseguraba ser un vampiro con capacidades mágicas, como leer la mente, y que él y Bailey buscaban reclutar a mujeres jóvenes para participar en rituales. Para ese entonces, las mujeres a las que manipuló creían en sus afirmaciones, cayendo en su influencia.
Se descubrió que Aubrey y Bailey usaban este culto para explotar y controlar a mujeres vulnerables, prometiéndoles una vida llena de aventuras y dinero. Sin embargo, muchas de ellas sufrieron abusos físicos y psicológicos. Durante el juicio se revelaron grabaciones en las que Aubrey habla sobre sacrificios y la importancia de la sumisión total dentro de su culto. Aubrey estaba realmente convencido de que poseía poderes sobrenaturales, pero afirmaba que si le decía al mundo esto, no le creerían. Entonces, una regla estricta era mantener esto en secreto dentro de las participantes del culto. Cabe mencionar que dentro de este culto, todas las participantes tenían encuentros íntimos con Aubrey y Bailey, y ellas no vivían con ellos. Tenían una especie de reuniones en casa de Aubrey. Aubrey Trail y Bailey Baswell establecieron reglas estrictas para las mujeres que reclutaban. Entre estas normas, las integrantes debían referirse a Aubrey como Daddy, como padre, y a Bailey como la reina bruja, mientras que las demás integrantes eran llamadas brujas entre ellas mismas. Tenían que mandarle mensaje reportándose a Aubrey cada 3 horas. Si alguna de las mujeres no seguía estas reglas, enfrentaba castigos físicos, como ser abofeteadas o asfixiadas con un cinturón. En un caso, cuando una integrante intentó abandonar el grupo, Aubrey la amenazó con asesinar a toda su familia si revelaba los detalles de su culto. Pero todo se salió de control cuando Aubrey, quien se autoproclamaba como vampiro y líder de un aquelarre de brujas, les dijo a las jóvenes que obtendrían poderes especiales al torturar y asesinar personas. Desde mucho antes de conocer a Sidney Love, Aubrey y Bailey ya habían estado planeando asesinar a alguien. La pareja hablaba frecuentemente sobre rituales, sacrificios y la necesidad de encontrar una víctima que cumpliera con su supuesto propósito. Aubrey convenció a Bailey de utilizar Tinder como una herramienta para atraer a posibles víctimas, asegurando que el anonimato y la facilidad de contacto en la aplicación les permitiría ejecutar su plan sin levantar sospechas. Para ese entonces, Bailey ya había utilizado este método para contactar a varias mujeres que habían reclutado en su culto, pero con este nuevo interés de realizar un sacrificio, Sidney Love fue quien terminó siendo la elegida. El 14 de noviembre del 2017, Sidney, de 24 años, conoció en Tinder a Bailey Baswell, una mujer de 23 años que en la aplicación usaba el alias de Audrey. La conversación fluyó con naturalidad, lo que llevó a ambas a acordar un encuentro en persona. La primera cita transcurrió sin problemas. Sidney parecía confiada y emocionada por conocer a Bailey, quien la recogió en su automóvil y la llevó a dar un paseo. Para ese entonces no había señales de peligro, y Sidney quedó satisfecha con la experiencia, tanto así que decidió reunirse nuevamente al día siguiente, el 15 de noviembre del 2017. Antes de salir de su casa, publicó en Snapchat la selfie con la frase "lista para mi cita". Pero lo que Sidney desconocía era que esta no era una simple cita, sino una trampa meticulosamente orquestada. En ese momento, mientras ella creía que estaba conociendo a alguien especial, Bailey Baswell y su pareja, Aubrey Trail, habían preparado el escenario para su asesinato. Cuando Sidney llegó al departamento en Wilbur, Nebraska, le esperó un terrible desenlace. Aubrey la tomó por sorpresa y la sometió inmediatamente. Luego la estranguló con un cable de extensión, tal como lo habían planificado. Posteriormente desmembraron su cuerpo y esparcieron sus restos en bolsas de basura a lo largo de caminos rurales. Poco después de la desaparición de Sidney Love, y tras ser declarados como personas de interés en el caso, en un intento desesperado por desviar la atención de la policía y del público, Bailey Baswell y Aubrey Trail publicaron videos en Facebook proclamando su inocencia. En las grabaciones se mostraban relajados y sonrientes, insistiendo que no tenían nada que ver con la desaparición de Sidney.
y que estaban siendo injustamente perseguidos. This is Aubrey Trail and this is Bailey Boswell. I guess y'all also know her as Audrey. But we've spent the last few days watching ourselves being slammed and crucified in the newspapers and the news and everything else. So we're not trying to defend anything. We're not trying to make you believe anything. They're telling you that they have all these leads, that Sydney was last seen in Wilbur. You've already crucified us in the newspapers. You've already crucified us on Facebook. You've heard all of this stuff about my criminal history. All true. So this has pretty much cost me my life, and I appreciate that from the Lincoln Police Department and the FBI and all those other agencies. I pray for Sydney. I hope she's found soon. I wish the family the best. I'm sorry that she wasn't with you on Thanksgiving. And that's pretty much all I can say for now. Hi, good morning. I'm Bailey, Audrey on Tinder, and a few other names because I have warrants, but this really isn't about me. This is about Sydney, and I'm just kind of want to tell you what I've already told the Lincoln Police more than one time. I met her on a Tuesday. We drove around Lincoln, smoked weed, had a great time. We hit it off. Picked her up the next night at her house. We drove around, smoked weed again. I went to take her home, and she asked me to drop her off at a friend's house, so I did so. I gave her my number. We were planning to go to the casino that weekend. I haven't heard from her since. En uno de los videos, Bailey Boswell afirma que había dejado a Sydney en casa de una amiga tras su segunda cita y que no volvió a saber nada de ella. Además, mencionó que Sydney consumió sustancias en su compañía, insinuando que tal vez su desaparición estaba relacionada con algo ajeno a ellos. Por su parte, Aubrey Trail adoptó un tono desafiante, criticando a los investigadores y asegurando que tanto él como Bailey estaban siendo tratados como criminales sin pruebas. En el video llegó a decir que el tiempo demostraría su inocencia y que todo era una conspiración en su contra. También, ambos mencionaron que esperaban de todo corazón que Sydney regresara con su familia, y Aubrey dijo que lamentaba que ella no hubiera pasado el Día de Acción de Gracias con su familia. También les mandó un mensaje deseándoles lo mejor a su familia y a Sydney. Las grabaciones fueron vistas por miles de personas y compartidas en redes sociales, generando reacciones mixtas. Mientras algunos dudaban de su culpabilidad, otros consideraron que el video era un claro intento de manipulación y distracción. A los pocos días, los videos fueron eliminados de la plataforma, lo que aumentó aún más las sospechas. Finalmente, estas grabaciones se volvieron en su contra, ya que fueron utilizadas como prueba en su juicio, mostrando la frialdad con la que intentaron encubrir su crimen. Para ese punto, la policía ya contaba con pruebas suficientes para demostrar que habían mentido y que estaban involucrados en la desaparición de Sydney Love. Una vez que la policía identificó a Bailey Boswell y a Aubrey Trail como las últimas personas que vieron con vida a Sydney Love, ambos fueron llamados a declarar. Inicialmente intentaron mostrarse cooperativos y despreocupados, asegurando que no tenían ni idea de lo que había pasado con Sydney. Bailey declaró que la noche del 15 de noviembre del 2017, después de su segunda cita, dejó a Sydney en casa de su amiga y no volvió a saber nada de ella. Sin embargo, los agentes notaron que su actitud era evasiva y contradictoria, porque no pudo proporcionar la dirección exacta ni el nombre de la supuesta amiga donde había dejado a Sydney. Aubrey dijo que él era un criminal, un ladrón, pero jamás había dañado a ninguna mujer ni a ninguna persona. Como se vio en los videos, él sostuvo que no tenía ni idea de lo que le había sucedido a Sydney. Los registros de telefonía celular mostraron que el teléfono de Sydney dejó de emitir señales
alrededor de las 8:32 de la noche del 15 de noviembre del 2017, el mismo día de su segunda cita con Bailey. Para entonces, la policía intentaba acumular pruebas para emitir órdenes de arresto contra la pareja. A medida que la evidencia en contra de Bailey Boswell y Aubrey Trail se acumulaba, la policía se movió rápidamente para asegurarse de que no pudieran escapar. El 30 de noviembre del 2017, las autoridades emitieron órdenes de arresto para ambos, quienes en ese momento se encontraban en un motel en Branson, Missouri, ya en otro estado. Cuando los agentes llegaron al lugar, Aubrey y Bailey intentaron esconderse, pero fueron capturados sin resistencia significativa. Para ese entonces, la pareja había estado en movimiento evitando permanecer demasiado tiempo en un solo lugar, lo que hizo evidente que estaban intentando huir de la justicia. La policía utilizó los crímenes de fraude y robo en contra de la pareja en primera instancia, ya que estaban seguros de que ellos eran responsables de la desaparición de Sydney. Después de varias semanas de intensa búsqueda, el 4 de diciembre del 2017, las autoridades realizaron un descubrimiento aterrador. Los restos desmembrados de Sydney Love fueron hallados en bolsas de basura esparcidas en caminos rurales, cercanos a Edgar, Nebraska, aproximadamente 144 kilómetros al suroeste de Lincoln. La identificación fue posible gracias a un tatuaje en el brazo de Sydney que decía «Todo será maravilloso algún día». Este detalle resultó desgarrador para su familia, ya que representaba el optimismo y la esperanza que ella tenía en su vida antes de ser brutalmente asesinada. Los expertos forenses determinaron que Sydney había sido estrangulada con un cable de extensión, lo que descartaba cualquier teoría de un accidente o de un acto consensuado, como intentaron argumentar sus asesinos más tarde con versiones absurdas. Además, su cuerpo fue encontrado desmembrado en 14 partes, lo que indicaba un intento deliberado por parte de los asesinos por deshacerse de la evidencia y evitar su identificación. También se encontraron juguetes íntimos en las mismas bolsas, sugiriendo que pudo existir un abuso en el proceso. Pruebas adicionales revelaron que Aubrey y Bailey habían comprado herramientas de corte, bolsas de basura y productos de limpieza días antes del crimen y el día del crimen, lo que demostraba una premeditación escalofriante. Estos hallazgos fueron clave para consolidar el caso en su contra. Una vez arrestados, fueron extraditados a Nebraska, donde fueron formalmente acusados de asesinato en primer grado, conspiración por cometer asesinato y disposición indebida de un cuerpo. Sin embargo, incluso tras su detención, ambos continuaron ofreciendo declaraciones inconsistentes y cambiando sus versiones. Esto en un intento desesperado por evitar la condena. Tras su arresto, el FBI encontró evidencia de que la pareja había estado observando a otras posibles víctimas en Tinder, lo que llevó a las autoridades a considerar que el asesinato de Sydney podría no haber sido un acto aislado, sino parte de un patrón más amplio de crímenes violentos planeados por Aubrey. Una vez arrestados, comenzaron sus declaraciones de los hechos. En su primera declaración, Aubrey negó haber tenido contacto con Sydney y afirmó que la historia de su desaparición era un malentendido. Sin embargo, cuando los detectives le mostraron pruebas contundentes como el rastro de los teléfonos celulares de los tres en la misma ubicación la noche del crimen, Aubrey cambió su versión de los hechos varias veces. Durante un segundo interrogatorio, Aubrey aseguró que Sydney había perdido la vida accidentalmente en un juego de asfixia erótica consensuada. No obstante, esta declaración se descartó, ya que la autopsia de Sydney reveló que su fallecimiento fue por estrangulamiento prolongado con un cable de extensión, lo que no coincidía con esta versión de los hechos. Conforme avanzaban los interrogatorios, las mentiras de la pareja eran más incongruentes.
Los investigadores encontraron grabaciones de cámaras de seguridad donde se veía a Bailey y a Aubrey comprando sierras y productos de limpieza días antes del crimen y el día del crimen. También recuperaron mensajes de texto en los que discutían cómo hacer desaparecer a alguien sin que dejara ningún rastro. Por otro lado, se encontraron videos de la pareja entrando a un hotel cerca de donde vivía Sidney el 14 de noviembre del 2017. Cuando la policía presentó estas evidencias, Aubrey pasó de la negación a lo ridículo. En un tercer interrogatorio, afirmó que pertenecía a un culto donde él era un vampiro y el líder que tenía brujas en dicho culto y que la bruja con más poder era Bailey. Mencionó que Sidney había sido elegida para un sacrificio, para así poder tener más poderes, intentando desviar la atención de su responsabilidad real en el asesinato. Esta afirmación fue rápidamente desmentida por los fiscales durante el juicio, ya que se trataba de otro intento desesperado por desviar la atención. En un video de uno de los interrogatorios, Aubrey explicó que los restos de Sidney fueron esparcidos de esa manera con el propósito de que resucitara o reencarnara más rápido. El juicio contra Aubrey Trial y Bailey Baswell comenzó el 11 de junio del 2019 y desde el inicio el caso captó la atención nacional debido a la brutalidad del crimen. Los fiscales argumentaron que el asesinato de Sidney Luft había sido premeditado y llevado a cabo con extrema crueldad. El testimonio de los testigos también fue clave. Varias mujeres que habían estado en contacto con Aubrey y Bailey declararon que la pareja solía hablar sobre torturas y asesinatos. Una testigo incluso reveló que Aubrey intentó convencerla de participar en un asesinato antes de lo sucedido con Sidney Luft. El juicio tomó un giro impactante cuando el 24 de junio del 2019, Aubrey se lastimó la garganta en plena audiencia gritando: "Bailey es inocente y los maldigo a todos", antes de caerse de la silla. Él fue atendido de emergencia y sobrevivió, pero por varios días no pudo asistir a su propio juicio porque estaba en recuperación. Tras tan solo 3 horas de deliberaciones, el jurado encontró a Aubrey Trial culpable de asesinato en primer grado, conspiración por cometer asesinato y disposición indebida de un cuerpo. En junio del 2021 fue sentenciado a la pena de muerte que es legal en Nebraska. Por su parte, Bailey Baswell fue declarada culpable en octubre del 2020. En su juicio, la fiscalía argumentó que ella no solo atrajo a Sidney a la trampa, sino que también participó activamente en la planificación y la ejecución del asesinato. Su condena fue debatida por un panel de 3 jueces, 2 de los cuales votaron por la pena capital. Sin embargo, el tercer juez consideró que no se había demostrado una depravación excepcional, criterio necesario para aplicar la pena capital en Nebraska. Y básicamente, para poder dar ese tipo de penas, todos deben estar de acuerdo con el veredicto. Y como eran 2 contra 1, se le negó la pena capital a Bailey. Finalmente, en noviembre del 2021, Bailey Baswell fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El asesinato de Sidney Luft dejó una herida profunda en su familia, que desde el primer momento se volcó en la búsqueda de justicia. Sus padres, George y Susie Luft, junto con sus hermanos, se enfrentaron a una pesadilla inimaginable cuando Sidney desapareció y, semanas después, cuando se confirmó su trágico destino. Durante el juicio, la familia de Sidney tuvo que soportar la presentación de pruebas gráficas y desgarradoras, incluidas imágenes del cuerpo desmembrado de su hija y los relatos de la brutalidad con la que fue asesinada. Para entonces, cada testimonio y cada nueva revelación sobre la manera en que Sidney fue atraída a la trampa solo aumentaba su dolor. Cuando se dictaron las sentencias contra Aubrey Trial y Bailey Baswell, la familia expresó alivio, pero también dejó claro
que ninguna condena podría reparar el vacío que dejó la pérdida de su hija. Su madre, Susie Love, expresó en varias entrevistas que nunca dejará de recordar la sonrisa de su hija y que lucharía para que su historia sirviera como una advertencia para otras personas. Este crimen resaltó los peligros de las citas en línea, generando un debate sobre la seguridad en aplicaciones como Tinder. También dejó un impacto devastador en la familia de Sidney Love, quienes lucharon por justicia hasta el final. Este caso es un recordatorio aterrador de los riesgos que pueden esconderse en las citas en línea y de cómo algunas personas pueden ser atraídas hacia su propia destrucción sin siquiera sospecharlo. El caso de Sidney Love fue muy controversial por lo despiadado que fue y por la fantasía de Aubrey de creerse un vampiro con poderes de leer la mente, así como el culto que llegó a formar. También en el juicio era constante verlo sonreír. Realmente no demostraba ningún tipo de arrepentimiento. Nunca pudo llegar a una versión concreta de los hechos. Lo único que se pudo saber con certeza fue por parte de los forenses, pero nadie pudo responderle a la familia de Sidney qué fue lo que realmente pasó ese 15 de noviembre del 2017. También muchas personas estuvieron inconformes porque a Bailey no se le diera la pena capital como se la dieron a Aubrey. Las personas pensaban que ella era igual de responsable en este crimen. Me gustaría saber qué es lo que opinas de este caso. No olvides dejarme tus comentarios, suscribirte y nos vemos en el próximo video.